Nera era un planeta de impresionante belleza, cubierto de frondosos bosques y abundantes recursos. Sus habitantes, los Nans, vivían en armonía con la naturaleza. Su sociedad estaba organizada en pequeñas tribus pacíficas, a pesar de su aparente simplicidad. Sin saberlo, mantenían una profunda relación simbiótica con su entorno. Sus tranquilas vidas estaban a punto de verse destrozadas por la llegada de los taroyanos. Los taroyanos, una raza de insectos de la capucha con tecnología altamente avanzada, habían puesto la mira en Nara. Impulsados por su insaciable necesidad de recursos, lanzaron una invasión a gran escala. Sus naves descendieron sobre el planeta, trayendo destrucción a su paso. Los taroyanos, con armamento avanzado que incluía cañones de plasma y escudos de energía, superaron fácilmente las defensas primitivas de las tribus Nan. Varias tribus fueron capturadas. Su gente fue esclavizada. Los taroyanos establecieron rápidamente colonias y establecieron campos de trabajo para explotar los ricos recursos de Nera. Desplegaron drones mineros para despojar la tierra de sus minerales y establecieron fábricas para procesar sus despojos. Inicialmente, los Nuan, paralizados por el miedo y la impotencia, se vieron obligados a trabajar con herramientas sencillas y conocimientos que no eran rival para el invasor. La tecnología superior de los campos de trabajo era dura. Los taroyanos no mostraron piedad, obligando a los Nans a trabajar en condiciones brutales. El pueblo, una vez vibrante y de espíritu libre, ahora sufre opresión y penurias diarias. Sin embargo, la arrogancia taroyana los llevó a subestimar la resiliencia y las fortalezas ocultas de los nuevos súbditos. Entre los Nuan se encontraba Aarón, un líder tribal que durante mucho tiempo había sido el guardián de los secretos de su pueblo. Aarón conocía el antiguo vínculo entre los Nans y la colmena, una raza de insectos gigantes y sensibles que vivían en las profundidades de los bosques. Este vínculo era más que una simple relación simbiótica, era una poderosa alianza que había protegido a Naria durante generaciones. Los tarianos en su exceso de confianza desconocía esta alianza y creía que los Nans eran simples seres primitivos, mientras que los taroyanos reforzaron su control sobre el planeta. Aarón emprendió un peligroso viaje para buscar la ayuda de la colmena, que albergaba la vida en los bosques. Susurros del pasado y la presencia de Aarón despertaron a los antiguos guardianes. La colmena, percibiendo la angustia de sus homólogos humanos, comenzó a despertar. El despertar marcaría el comienzo de una formidable resistencia. El despertar de la colmena fue sutil al principio. Fenómenos extraños comenzaron a interrumpir las operaciones taroyanas. La maquinaria falló inexplicablemente y los drones se perdieron en los densos bosques. Estas interrupciones iniciales fueron descartadas por los tarianos como meros problemas técnicos, pero solo fueron el comienzo. Aarón se comunicó con la colmena a través de un vínculo psíquico, una forma de profunda conexión intrínseca que les permitía compartir pensamientos y estrategias. Este vínculo había estado inactivo durante muchos años, pero la crisis actual reavivó su poder. La colmena, inteligente y altamente coordinada, comenzó a planear su contraataque. Decidieron usar sus habilidades biológicas únicas para debilitar a los taroyanos desde dentro. El primer gran acto de resistencia llegó en forma de esporas alucinógenas liberadas por las estructuras vegetales de la colmena. Los soldados taroyanos expuestos a estas esporas comenzaron a experimentar vívidas y aterradoras alucinaciones. Vieron sus peores miedos hacerse realidad y fueron llevados al borde de la locura. Los informes de estos extraños sucesos se extendieron entre las filas taroyanas, causando inquietud y paranoia. Aarón y los demás líderes tribales, envalentonados por el apoyo de la colmena, comenzaron a organizar a su gente. Contraatacaron usando tácticas de guerrilla para interrumpir las líneas de suministro taroyanas y sabotear su equipo. Los Nuans, que antes se consideraban indefensos, ahora luchaban con una tenacidad nacida de la desesperación y la sabiduría ancestral. Los tarianos, inicialmente desdeñosos, los Nans pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a una amenaza más significativa de lo previsto. La combinación de la guerra biológica del VIH y el profundo conocimiento de los Nans de su propio terreno creó una resistencia formidable. La excesiva confianza de los taroyanos comenzó a flaquear al enfrentarse a ataques implacables y encuentros de pesadilla en este conflicto en escalada. La verdadera naturaleza de los habitantes de Naria y su vínculo con la colmena se hizo evidente. Los taroyanos, que habían llegado esperando una conquista fácil, se vieron atrapados en una guerra que puso a prueba sus límites y desafió su supremacía. El exuberante planeta de recursos que esperaban explotar se estaba transformando en un campo de batalla donde cada sombra representaba una amenaza y cada paso podía conducir a una pesadilla. A medida que la resistencia se fortalecía, los tarianos se enfrentaban a una decisión crucial:
Su invasión, antes vista como una simple máscara, se había convertido en una pesadilla que acechaba cada uno de sus movimientos. El resistente espíritu de los Nuans se combinó con el aterrador poder de... La colmena era una fuerza. No habían anticipado a los invasores. Ahora eran los que vivían con miedo cada momento en Nara lleno de incertidumbre y temor. El escenario estaba listo para un enfrentamiento culminante con el destino de Naria en juego. Los llanos, tras haber subestimado a sus adversarios, se vieron obligados a afrontar la realidad de su situación. La batalla por Naria estaba lejos de terminar y los defensores del planeta estaban listos para luchar hasta que los invasores fueran expulsados. Marcados por pesadillas que jamás olvidarían, Aaron se abrió paso a través de los densos bosques de Nara, impulsado por la desesperada necesidad de salvar a su pueblo. La antigua colmena, oculta en lo profundo de estos bosques, era su última esperanza. Llegó a una arboleda sagrada. El aire, cargado con la presencia de la colmena, se arrodilló y comenzó su súplica, invocando los antiguos derechos que se habían transmitido de generación en generación. Su voz estaba llena de urgencia y reverencia, invocando a la colmena para que despertara y ayudara en la lucha contra los invasores. El bosque respondió a la llamada de Aarón. Lentamente, el suelo comenzó a temblar y los árboles parecieron respirar. De debajo de la tierra emergieron enormes criaturas sensibles, parecidas a insectos. Sus ojos brillaban con sabiduría ancestral. Colmena. La larga inactividad había despertado su conciencia colectiva, vasta e intrincada, que se extendió a Aarón, estableciendo un profundo vínculo psíquico. Esta conexión era más que solo comunicación, era una fusión de mentes y voluntades, un vínculo inquebrantable forjado durante siglos de coexistencia. A través de este vínculo, Aarón sintió que la colmena percibía su naturaleza altamente inteligente. Las colmenas compartían sus recuerdos de conflictos pasados, estrategias y una profunda comprensión del ecosistema del planeta. Transmitían su disposición para defender su hogar y a sus aliados humanos. El Nuan y la colmena siempre habían estado entrelazados. Sus destinos estaban unidos por el respeto mutuo y una relación simbiótica que les permitía prosperar juntos. Este antiguo vínculo era ahora su mayor arma contra los Tarianos. La colmena no perdió tiempo en comenzar su resistencia celular. Sus primeros movimientos fueron calculados y sigilosos, diseñados para confundir e interrumpir las operaciones taroyanas sin revelar sus capacidades completas. La maquinaria que había funcionado a la perfección comenzó a experimentar un fallo inexplicable. Los drones se extraviaron. Los sistemas de energía parpadearon y los canales de comunicación se vieron afectados por extrañas interferencias. Estas pequeñas interrupciones sembraron la duda y la confusión entre las fuerzas taroyanas. Entonces, la colmena introdujo su arma más potente, las esporas alucinógenas. Estas esporas, liberadas de plantas y criaturas controladas por la colmena, fueron transportadas por el viento a los campamentos taroyanos. Los soldados que inhalaron las esporas comenzaron a experimentar vívidas alucinaciones. Vieron sombras moviéndose donde no las había. Oyeron susurros que les helaron la sangre y sintieron una abrumadora sensación de pavor. Las esporas desorientaron a los tarianos, obligándolos a cuestionar su propia cordura a medida que estas perturbaciones aumentaban. Los tarianos intentaron justificarlas. Atribuyeron los fallos a fallos técnicos y las alucinaciones al estrés y la fatiga. Los comandantes taroyanos desestimaron las primeras señales de resistencia como meras coincidencias, renuentes a creer que los aparentemente primitivos Mian pudieran representar una amenaza real. Esta subestimación influyó directamente en la estrategia de la colmena. La colmena continuó ejerciendo su influencia, intensificando cuidadosamente sus esfuerzos. Manipulaban el entorno, provocando que los árboles se movieran y la podredumbre se enredara en el equipo. Las patrullas nocturnas eran acosadas por luces espeluznantes y ruidos inexplicables que inquietaban aún más a los soldados taroyanos. El impacto psicológico de estos sutiles ataques comenzó a pasar factura. Los tarianos, antes seguros e inflexibles, comenzaron a mostrar signos de paranoia y miedo. Los Nans, guiados por la colmena, aprovecharon la oportunidad para aumentar su resistencia. Atacaron las interrupciones de la colmena para lanzar ataques selectivos, saboteando instalaciones clave y liberando a sus parientes capturados. Cada ataque exitoso envalentonaba a los Nuans y debilitaba el control taroyano sobre Naria. Los invasores,
Aún inconscientes del alcance total de la influencia de la colmena, luchaban por adaptarse. Ante el creciente caos, el despertar de las colmenas marcó el inicio de una nueva fase del conflicto. Los tarianos, que habían llegado esperando una conquista fácil, se enfrentaban ahora a una pesadilla que no podían comprender ni controlar. La relación simbiótica entre los Nan y la colmena, que antes era una fuerza oculta, se había convertido en una poderosa fuerza de resistencia. Las tácticas sutiles pero implacables de la colmena erosionaron la confianza tariana, preparando el escenario para una confrontación más directa y devastadora. A medida que la resistencia se fortalecía, los tarianos se vieron atrapados en una red de miedo y confusión. Las interrupciones iniciales, descartadas como meras molestias, se habían convertido en una amenaza generalizada y paralizante. La colmena, con su antigua sabiduría y destreza estratégica, continuó orquestando la caída de los invasores, convirtiendo el exuberante planeta de Narat en una pesadilla viviente para quienes buscaban explotarlo. El escenario estaba listo para la siguiente fase de su aterrador contraataque. La colmena intensificó su campaña. El terror que introducía criaturas venenosas en los alevines que estas criaturas criaban, controladas por la colmena, no se parecían a nada que los tarianos hubieran encontrado jamás. Se deslizaron y se arrastraron por los campamentos taroyanos. Sus mordeduras y picaduras liberaban un potente veneno. Los efectos del veneno eran devastadores, provocando intensas alucinaciones y un miedo incontrolable. Los soldados taroyanos, antes firmes y disciplinados, quedaron reducidos a restos temblorosos, atormentados por visiones de sus peores pesadillas. El veneno actuó rápidamente, extendiéndose por los sistemas de los soldados y distorsionando su percepción de la realidad. Vieron a amigos y camaradas transformarse en versiones grotescas y monstruosas de sí mismos. Las sombras ordinarias se convirtieron en depredadores acechantes, y los rincones oscuros de sus campamentos parecían albergar horrores indescriptibles. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Los soldados taroyanos comenzaron a desconfiar unos de otros. Su unidad fracasó bajo el implacable asalto a sus mentes. Los informes de estos aterradores encuentros se extendieron como un reguero de pólvora entre las filas taroyanas. Los soldados susurraban sobre criaturas venenosas con ojos que brillaban en la oscuridad y cuerpos que parecían mimetizarse a la perfección con el entorno. Los otrora confiados invasores ahora se movían con un miedo constante. Sus nervios estaban desgastados y su moral destrozada. El comandante taroyano luchaba por mantener el orden, pero la sensación generalizada de miedo era imposible de disipar. Se enfrentaban a un enemigo que no podían ver, predecir ni comprender mientras los tarianos lidiaban con los horrores. Desatados por la colmena, los Nans, guiados por sus antiguos aliados, intensificaron sus tácticas de guerrilla, aprovechando su profundo conocimiento del terreno de Naria. Los Nans ejecutaron una serie de ataques coordinados contra las líneas e instalaciones de suministro taroyanas. Atacaron con rapidez y sin previo aviso, aprovechando los densos bosques y los accidentados paisajes. Los guerreros Nan, ERS, expertos en moverse silenciosamente y mimetizarse con su entorno, tendieron emboscadas a convoys taroyanos e interrumpieron suministros críticos. Rutas. Plantaron trampas y sabotearon. Equipo, convirtiendo cada viaje a través de los bosques en una peligrosa aventura para los invasores. Las armas biológicas de la colmena jugaron un papel crucial en estos ataques. Insectos y criaturas venenosas fueron liberados estratégicamente durante estas emboscadas, añadiendo un elemento de caos y terror a los ya devastadores. Attack. Los targos se encontraron bajo un asedio constante. Ningún lugar estaba a salvo. De los Nan y las colmenas alcanzaban cada puesto de avanzada. Cada patrulla, cada conversación era un objetivo potencial. La frecuencia y ferocidad de los ataques dejaron a los soldados taroyanos conmocionados, comenzando a temer la misma tierra que habían venido a conquistar. Viendo cada susurro de una hoja y cada sonido distante como preludio de otra pesadilla. El costo psicológico fue inmenso. Los soldados taroyanos reportaron encuentros de pesadilla que describían ataques de criaturas que parecían desvanecerse en el aire y trampas que aparecían de la nada. Las alucinaciones inducidas por el veneno de las colmenas les dificultaba distinguir la realidad de la ilusión. La paranoia se apoderó de la disciplina y la eficacia de las fuerzas taroyanas. Los comandantes emitían órdenes cada vez más desesperadas, pero el miedo que afligía a sus tropas las hacía ineficaces. Los Nans,
Envalentonados por su éxito, continuaron presionando para obtener ventaja. Usaron el miedo taroyano en su contra, empleando tácticas diseñadas para maximizar el impacto psicológico. Se encendieron hogueras en la noche, proyectando sombras inquietantes y llenando el aire con el aroma de vegetación quemada. Extraños sonidos fantasmales resonaban por el bosque. Amplificados por las habilidades psíquicas de la colmena para crear una sensación de pavor generalizado, los esfuerzos conjuntos de los nurianos y la colmena convirtieron el exuberante y vibrante mundo de Nara en una pesadilla viviente para los invasores taroyanos. Cada día, a cada hora, los tarianos recordaban su vulnerabilidad y la omnipresente amenaza del enemigo invisible. La implacable guerra psicológica y biológica librada por los Nans y la colmena quebrantó el ánimo de los soldados taroyanos, dejándolos desmoralizados y desesperados. A medida que crecían los temores taroyanos, también lo hacía su desesperación por escapar de las infernales condiciones de Naria. Al comprender que no solo estaban librando una batalla física, sino también psicológica, los invasores habían llegado esperando una conquista fácil, pero ahora estaban atrincherados en una pesadilla que parecía no tener fin. El escenario estaba listo para la fase final y decisiva del conflicto, donde se revelaría el verdadero costo de subestimar a Naria y sus habitantes. La colmena y los Nans se prepararon para su asalto final y decisivo contra la principal colonia taroyana. Al amanecer, comenzó el ataque coordinado. Los Nuans, guiados por la colmena, avanzaron a través de los densos bosques, con sus movimientos concentrados por la cobertura natural y las técnicas de camuflaje de la colmena. Enjambres de criaturas venenosas lideraron la carga, creando caos y miedo. Entre los defensores taroyanos, la colmena demostró todas sus capacidades, desatando una descarga de armas biológicas. Las esporas alucinógenas nublaron el aire, causando confusión y pánico. Insectos venenosos atacaron posiciones defensivas clave, mientras que criaturas más grandes atacaron con ferocidad. Los Nuan utilizaron su profundo conocimiento de el terreno a su favor, atacando rápidamente y retirándose antes de que los tarianos pudieran montar un contraataque efectivo. Los tarianos, ya debilitados por la implacable guerra psicológica, lucharon por organizar una defensa coherente. Los comandantes gritaban órdenes, pero el miedo y la confusión frustraron sus esfuerzos. Los soldados feudales disparaban a ciegas hacia el bosque. Su visión se nubló por las esporas alucinógenas. Las criaturas de las colmenas explotaron cada debilidad. Escabulléndose entre las defensas y atacando con precisión letal en el corazón de la colonia, los líderes tarianos intentaron reagruparse. Fortalecieron sus posiciones y desplegaron sus armas más avanzadas, pero era demasiado tarde. La colmena y los Nans aprovecharon su ventaja, rompiendo las defensas exteriores y avanzando hacia el núcleo de la colonia. Las explosiones sacudieron el asentamiento mientras la infraestructura del invasor se derrumbaba bajo el implacable asalto. La batalla continuó, pero estaba claro que los tarianos estaban librando una batalla perdida. Sus fuerzas estaban, su moral fue diezmada, destrozada. La influencia psíquica de la colmena se intensificó, amplificando el miedo y la desesperación entre los taroyanos. Visiones de pesadilla los atormentaban. Cada movimiento minaba su voluntad de luchar contra los invasores, una vez dominantes. Se vieron reducidos a supervivientes desesperados que buscaban cualquier forma de escapar. Finalmente, la estructura de mando taroyana colapsó. Se emitieron órdenes de retirada y los soldados restantes se apresuraron a evacuar. La retirada fue caótica y desordenada, con naves taroyanas despegando en medio de una lluvia de fuego de los Nans. Muchos se quedaron atrás, con sus cuerpos sellados por el despiadado ataque. La gran invasión taroyana se había convertido en una pesadilla y huyeron de Nara, dejando atrás un planeta marcado por su fallida conquista. El impacto psicológico de la derrota fue profundo. Los supervivientes quedaron atormentados por los horrores que habían presenciado, con sus mentes marcadas por el VIH. Implacables relatos de guerra psicológica sobre las criaturas monstruosas y las visiones alucinógenas se extendieron por las filas taroyanas, creando un miedo persistente a Naria y sus habitantes. Los invasores habían llegado esperando una victoria fácil, pero se marcharon con pesadillas que los perseguirían para siempre. La resiliencia del pueblo nuriano y el poder de su relación simbiótica con la colmena habían salvado su planeta. Los Nans, aunque inicialmente considerados simples y primitivos, habían demostrado un coraje e ingenio notables. Utilizaron su vínculo único con la colmena para cambiar el rumbo contra el enemigo tecnológicamente superior, demostrando que la fuerza no solo reside en armas avanzadas, sino también en la unidad y el ingenio. Las implicaciones más amplias de la fallida invasión fueron significativas. Los tarianos, que alguna vez confiaron en su supremacía, se vieron obligados a reconsiderar su enfoque de la conquista.
La lección fue clara: subestimar a un enemigo, por muy primitivo que parezca, puede llevar a consecuencias devastadoras. La derrota en Nara sirvió como un duro recordatorio de los límites del poder tecnológico y la importancia de comprender y respetar las fortalezas únicas de otras civilizaciones. A medida que Nera regresaba a su estado tranquilo, el vínculo entre los Nans y la colmena se mantuvo fuerte. La invasión puso a prueba su resiliencia, pero también reafirmó su unidad. Los ricos recursos del planeta y la antigua sabiduría de la colmena continuaron prosperando, salvaguardados por el inquebrantable espíritu del pueblo nerano. La historia de su victoria y las pesadillas de los invasores sería recordada durante generaciones. Un testimonio del poder del coraje, la unidad y el vínculo inquebrantable entre un pueblo y su mundo.